¿La liberación de espíritu es bíblica o era solo para los tiempos de Jesús o solo para los tiempos de los apóstoles? ¿O los cristianos debemos practicar la liberación? Pero si fuéramos más atrás, yo pregunto, ¿existen los demonios? ¿Existen los espíritus inmundos? Bueno, con esto hoy iniciamos una secuencia de cápsulas bíblicas con temas a lo mejor no muy abordados en el mundo cristiano, partiendo por los fundamentos de la liberación. Y para contextualizar, debemos primeramente hablar del capítulo de Marcos 16, 15 y 18, en donde la palabra de Dios nos dice, y le dijo, hablando Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí podemos distinguir tres grandes acciones, tres grandes ministerios que hizo el Señor Jesucristo. Primero, predicar el Evangelio, echar fuera demonios y finalmente sanar enfermos. Se identifica muy bien los tres fracciones, las tres dimensiones donde el Señor Jesucristo desarrolló el ministerio cuando estuvo acá en la tierra. Si pudiéramos resumir, predicar el Evangelio del reino de Dios, que fue su ministerio, echar demonios y sanar enfermos. Vamos a estudiar, como partimos señalando, respecto a la guerra espiritual en lo que se refiere específicamente a echar demonios. Es así que nuestro primer fundamento parte desde el mismo Señor Jesucristo, que nos indica la palabra en Marcos 1, 15 al 27, y leo el 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Parte el ministerio del Señor Jesucristo predicando el Evangelio del reino. Luego, un poco más abajo, en el versículo 17, dice: y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Jesús invita a 4 pescadores que finalmente serían parte de los apóstoles. Y luego, un poco más abajo, Jesús comienza a expulsar espíritus. Leemos lo que dice este extracto bíblico. Marcos 1, 21, 27. Entrando en la sinagoga, enseñaba, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedece. En este relato, el Señor Jesucristo nos entrega algunos elementos importantes a destacar. Por un lado, estaba en la sinagoga, el lugar de adoración que tenían los judíos, el lugar donde buscaban, estudiaban el Torá, buscaban la palabra, buscaban el lugar de oración, buscaban a Dios. Y en ese lugar, cuando el Señor Jesucristo entra, que hoy día serían las iglesias, un hombre con espíritu inmundo se evidencia con voces, hablando. Y cuando el Señor Jesucristo lo reprende y lo saca al espíritu inmundo, este espíritu, sacudiendo con violencia, dice la palabra, y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, hubo una manifestación física respecto al espíritu, y que fue, por supuesto, detectada por el Señor Jesucristo,
y expulsada. Entonces, ¿dónde ocurrió esto? En la sinagoga, el lugar de adoración del pueblo hebreo. Primer fundamento que tenemos, el mismo Señor Jesucristo. Luego, seguimos leyendo en Marcos 1, 32, 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Una vez que ocurre el evento en la sinagoga, ya llegando a la tarde-noche, ocurre este acontecimiento. Le traían enfermos y endemoniados. Leemos un poco más abajo, en Marcos 1:39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Repito, en las sinagogas de Galilea, el lugar de adoración de los judíos, y echaba fuera demonios. O sea, el ministerio del Señor Jesucristo se, se ve claramente que lo inicia predicando el Evangelio, llamando a un grupo de pescadores que finalmente van a ser los apóstoles, y comienza en su primera jornada, aparte de hablar del reino de los cielos, a echar fuera demonios. Primer nivel donde existe un fundamento bíblico. Segundo nivel, el inicio del ministerio de los apóstoles. La Biblia nos señala en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más, podemos establecer con mucha fineza y exactitud que el ministerio de los apóstoles fue muy bien descrito en este pasaje bíblico, en el cual se desprende la autoridad que le dio a estos apóstoles para echar fuera espíritus inmundos. Segundo, fundamento bíblico. Vamos al tercero. En Lucas 10:1 nos dice la misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué pasa? Junta a 70 hermanos y lo envía, ¿cierto?, a diversas ciudades, pueblos de aquel entonces. ¿Qué pasa cuando ellos regresan, estos 70? Leemos en mismo Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En este tercer fundamento ya no es el Señor Jesucristo ni son los apóstoles, son 70 hermanos enviados por el mismo Señor Jesucristo a preparar el lugar donde él iba a predicar, y estos hermanos regresan señalando que inclusive los demonios se sujetan en el nombre del Señor Jesucristo. Tercer fundamento. Y cuarto, la gran comisión, que es que la conocemos, ¿cierto?, como hijos de Dios. Es aquel texto donde el Señor Jesucristo le habla a los apóstoles y le dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí es muy conocido y gran parte lo cortan en ese lugar. No digo que lo corten, pero a lo mejor lo leen hasta esa parte. Pero ¿qué dice la Escritura? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 15 y 18. Aquí destaqué en rojo: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Tiempo presente, ahora, a los que creen. Si usted
y yo creemos en el Señor Jesucristo, hemos sido bautizados, estamos bajo su comunión, ¿por qué no practicamos la liberación? ¿Por qué no está en nuestro lenguaje? Porque es bíblico. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya vimos más arriba que los demonios eran los responsables de enfermedades, de algunas enfermedades, de dolencias, de tormentos. Entonces, el Señor nos da un cuarto nivel. Dice, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. No fue para los tiempos específicos de Jesús, ni fue para los tiempos, fue para ellos también, para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de los 70, pero también es para los que creen, tiempo actual. 4 grandes fundamentos bíblicos. Finalmente, podemos resumir que los fundamentos bíblicos de la liberación parten desde el mismo Señor Jesucristo, para luego transmitir esta liberación en los apóstoles, también los 70 hermanos, y finalmente nosotros, los cristianos, hasta el día de hoy, todo aquel que cree tiene esta autoridad de poder echar demonios. Deseo dar algunos ejemplos bíblicos puntuales. Leo en Mateo 9, 32, 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En Hechos 16, 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí uno de los apóstoles, ¿cierto? Expulsa un demonio de adivinación que tenía esta mujer. Ya hay una evidencia, ¿cierto? Que la adivinación es un demonio que existe, y hoy en día lo podemos verificar en la gran cantidad de gente que practica la adivinación con cartas y con juegos, etcétera. Y esto nos dice la palabra que es bíblico. Son demonios que están en las personas. Otro ejemplo, en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Una vez más, manifestaciones físicas son producto de espíritus que están en las personas. Leemos el último ejemplo que quiero resaltar. Hay otros, pero solamente destaqué algunos. En Lucas 13, 11 a 16, y dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿eres libre de tu enfermedad? Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego y glorificaba a Dios. Y a esta hija, leo un poquito otro versículo más abajo al 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura el día de reposo, porque en ese contexto los fariseos comenzaron a criticar al Señor Jesucristo porque había sanado en el día de reposo. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Dos elementos que quiero resaltar.
Primero era una hija de Abraham, o sea, una hija de Dios, una creyente en Dios. Y que 18 años que estaba atada, ¿por quién? Por Satanás. En otra cápsula de estudio hablaré respecto a si los demonios pueden tocar o no a los hijos de Dios. O nosotros somos inmunes una vez que recibimos al Señor Jesucristo. Bueno, hay textos bíblicos que hablan al respecto. ¿Qué pasa con los cristianos en el mundo real, actual? Si podemos ser influenciados, podemos ser poseídos, podemos ser tocados por los demonios. En otra cápsula le daré a conocer esa información. Bueno, en este caso, 18 años que Satanás tenía atada a esta mujer y fue liberada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Otros versículos que les quiero dejar para que usted los pueda escudriñar en forma personal, donde también son expulsados demonios, en Mateo 4:24, Mateo 8:16, Mateo 8:28 y en Hechos 8:7. Concluyendo este primer estudio, el ministerio de Jesús en la tierra es muy específico, con tres grandes bloques. Uno, donde vino el Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas, la buena salvación, el arrepentimiento de pecado, la salvación específicamente, a través de Él. Segundo, echar fuera demonios. Y tercero, sanar enfermos. Lo hemos podido demostrar solamente con textos bíblicos, no con los elementos que yo creo o pienso, o sueños o revelaciones, simplemente a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Los fundamentos bíblicos fueron establecidos por el mismo Señor Jesucristo, la autoridad que le dio a los apóstoles, la misión de los 70 y la gran comisión que nos dio a todos los hijos de Dios. Y todo sustentado, avalado en la Escritura, en la palabra de Dios. Finalmente, los espíritus inmundos son reales y trabajan esclavizando y atormentando al ser humano. Por otro lado, estos son responsables de muchas enfermedades y dolencias y problemas que sufren las personas. Y si las personas han sido tocadas, han sido poseídas, han sido atormentadas por demonios, solamente en el nombre del Señor Jesucristo pueden ser cortadas las ataduras demoníacas. Recordemos que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Por favor, hermano, abra sus ojos. La guerra espiritual es real.